básico, digamos. Podría hablarles de OCT, pero el campo visual sigue siendo localizador en las patologías. Es importante tener en cuenta, nos sirve un montón para saber en el neurooftalmo dónde están las lesiones, si son unilaterales, si son bilaterales, etcétera, etcétera. Entonces, está bueno estudiar el campo visual. Tenemos los límites del campo visual, que son estos: temporal 90, sabemos que es donde más podemos tener visión campimétrica; nasal 60, 50 arriba y 70 abajo, inferior. Bueno, no nos tenemos que olvidar de la mancha ciega de Mariotte, que corresponde a ese punto ciego a los 15 grados de la mácula. En el campo visual lo vemos reflejado ese como esa isla de no visión que tiene el campo visual, que es esta. Entonces siempre identificar la mancha ciega, no olvidarnos. Corresponde al nervio óptico, ¿no? Ok. Después, definiciones. En el campo visual, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Escotomas. La idea es que ese escotoma sea localizador. Primero, yo voy a poner un campo visual y el otro, un ojo y el otro, y voy a tratar de evaluar, y con eso voy a tratar de evaluar dónde tengo la lesión. Entonces, acá tenemos un escotoma, es un área de no visión dentro del campo visual. Puede ser relativo, con una disminución de la sensibilidad en esa zona, pero que no va a ser esta mancha negra, es decir, el relativo es una mancha que necesita una disminución de la sensibilidad. Cuando es negro así, es absoluto, es una zona de no visión. Y recuerden que acá lo veo como cuadraditos negros, ¿no? Es decir, después en los otros lugares donde veo decibeles, son los decibeles con una disminución en la sensibilidad. Muy bien. La hemianopsia. ¿Hemianopsia qué es? Ahí están todas las definiciones. Es la mitad de un campo visual, la mitad del campo visual. Puede ser temporal, bitemporal, binasal, heterónimo, homónimo. ¿Sí? Ok. El punto acá es que en la vida real a veces no es exacta la mitad. Una hemianopsia exacta la mitad. Entonces yo tengo que aprender a ver el campo visual para identificar, porque a veces los tumores, las lesiones no comprimen exactamente los dos lugares, ¿sí? O no comprimen exactamente donde tienen que comprimir para que me dé una hemianopsia bitemporal, por ejemplo. Entonces, a veces de un lado es una hemianopsia total y del otro lado un cuarto, más de un cuarto, más que una cuadrantopsia, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos conceptos en el momento de ver al paciente. Y recordar la localización. Por ejemplo, en una hemianopsia homónima, el paciente así es como ve. Pero, y el campo visual, me parece que esto está al revés. Por ejemplo, está al revés, porque acá tenemos el campo visual que no ve así, esta corresponde a este campo visual, ¿no es cierto? Y este está al revés. Porque ese es el área de visión, exactamente. ¿Cómo lo voy a evaluar yo? Que eso siempre les digo. Yo pongo el campo visual derecho de mi paciente con mi ojo derecho y el campo visual izquierdo con mi ojo izquierdo, y así lo miro y así evalúo al paciente y bueno, a ver dónde está la lesión. Heterónima, bueno, bitemporal o binasal, y ahí lo vemos. Este sí corresponde porque es el área de visión con la no visión. Y las cuadrantopsias son, como sabemos, un cuadrado del campo visual, ¿no? Pérdida de un cuadrante, que puede ser lo mismo, homónima, heterónima, superior, inferior, etc. Cruzada. Después, cada patología tiene una característica, pero la idea es que cuando les digan, bueno, esto tiene una alteración vertical, esto tiene una hemianopsia, ustedes ya se lo acuerden porque hicimos acá un repasito. Y después hay algo característico, que es el efecto altitudinal, que es este que estamos viendo. El altitudinal es en la mitad superior o en la mitad inferior de un solo campo visual. Esto es típico de una de las alteraciones del nervio óptico. ¿Sí? El altitudinal. ¿Cómo hay un dijo? Exacto, de un año. Muy bien, perfecto, muy afiladas. ¿Viste? Acá la doctora Solís les va a dar esa clase. Es una muy bien. neuropatía óptica isquémica. Perfecto, esto es una antigüedad total, que es el perímetro de Goldman, que eso era un campímetro súper localizador
Mori, que la técnica le hacía todo un montón de dibujos. Esto era buenísimo, a los negros oftalmólogos les encantaba, pero bueno, que desde la historia. Después tenemos el Humphrey, bueno, o el Octopus. Ahí está el Humphrey, pero el Humphrey y el Octopus, que son computarizados. Bien. Entonces acá tenemos todas las estrategias para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué estrategias usamos? Tenemos estrategias rápidas, por ejemplo, qué sistema tiene el Humphrey y el Octopus, qué es lo que queremos evaluar, si queremos ver los 24 grados centrales o los 30 centrales, según la patología que yo voy a evaluar, y ahí tenemos la característica entre el Humphrey y el Octopus. Ahora, acá en neurooftalmología, como yo les digo, lo importante que ustedes tengan en cuenta es de localización. Sí, ver el campo visual les tiene que servir para decir en qué lugar de la vía óptica tengo el problema. Para eso, más que nada. Entonces, normalmente evaluando en los 24 grados centrales nos alcanza. Entonces, bueno, acá tenemos un campo visual que es normal. No se ven mucho los detallecitos ahí que les marqué porque están medio borrosos. Entonces, en base a la estrategia elegida, acá tenemos las características del Humphrey y del Octopus. Esto es para la persona que hace campos visuales, que le guste, que tengan una idea un poquito más acabada de lo que es el estudio. Yo les diría, tengan una idea, sepan, porque no está bueno pedir el campo visual y ni sé lo que es ni cómo se hace. Pero yo no les voy a poner no voy a desperdiciar una pregunta preguntando cómo es el cita. Si el cita es del Humphrey o del Octopus. Muy bien. Muy bien. Bueno, este campo visual es este, que es para screening. ¿Lo conocían este? ¿Lo siguen? ¿Lo usan? Bueno, este es un campo visual que es para screening. Se hace con estos cuadraditos. Es un estudio súper rápido, porque el paciente, vieron que con el campo visual tiene que estar marcando con un botoncito, y bueno, y hay programas que son un poquito más largos que otros, a veces se cansan. Depende del paciente, depende de si el paciente tiene ganas de hacerlo, si no, si se queda dormido, si fue cansado, si llevó el anteojo, si no lo llevó. Y entonces, bueno, todo eso depende del paciente que nos salga bien, a veces hay que volverlo a repetir. Entonces ese hace como un screening rápido. Para localizar una lesión, salvo que sea una gran lesión, no nos sirve tanto. Bueno, dentro de las características de estudios complementarios, cuando yo voy a hablar de neurooftalmología, súper importante, OS visual, visión de colores, campo visual me ayuda un montón. Y hay otra cosa clínica que son las pupilas, la evaluación de las pupilas. Bueno, entonces vamos a acomodar una cosa un poquito más linda, que es cómo vamos a clasificar las lesiones. Pueden ser prequiasmáticas, quiasmáticas o posquiasmáticas. Entonces, ahí es donde yo me tengo que imaginar la lesión que estoy viendo en el campo, donde tengo la lesión del paciente. Entonces, si es prequiasmático, la lesión va a estar en un ojo o en los dos. En uno, claro. Prequiasmático es un solo. Entonces, normalmente va a ser la vía aferente la que se va a alterar y va a ser el nervio óptico, ¿no? Entonces, normalmente no respeta el meridiano vertical, muchas veces determina un escalón nasal y tiene una relación con una patología ocular, ¿sí? U orbitaria también puede ser. Y acá están todas, opacidad de medios, alteraciones en la retina o, como les dije, alteraciones del nervio óptico. En todas, cualquier cosa, cualquier alteración que veamos en el nervio óptico, pero siempre es de un solo lado. Bien. Por ejemplo, un aumento de la mancha ciega, podemos ver ahí un aumento de la mancha ciega, una alteración en el nervio óptico, qué sé yo. Puede ser un pit de papila, por ejemplo. Aumenta un poquito la mancha ciega, tiene un pit de papila. Bueno. O una alteración en la papila macular. Entonces ahí, una alteración en la papila macular va a ser un solo lado. Y acá son todas las alteraciones, fíjense, A, B, C o D. El campo visual puede ser, si es una lesión así, como esa, va a ser una manchita al lado de la papila. Si es B, va a ser en este lugar. Si es D, va
arcuato y si ese con esas características. Fíjense que siempre es cruzado, ¿no? Muy bien. Cuando tenemos una lesión ya en el quiasma, ya empiezan a tener daños bilaterales. Entonces, si el daño es bilateral, siempre va a ser del quiasma para atrás. Entonces ya pensamos en eso. ¿Ven? Cualquier lesión a partir del quiasma es bilateral y va a ser una biopsia bitemporal heterónima, por ejemplo, como esta. Ven que tenemos ahí un área de no visión, acá un área de no visión, pero acá tengo también una alteración leve escotomatosa. Cuando son retroquiasmáticos, ya acuérdense que las fibras se cruzaron. Como las fibras se cruzaron, los defectos van a ser contralaterales. Entonces, cuanto más cerca la lesión está del lóbulo occipital, más congruencia tiene la lesión en el campo visual. Entonces acá está este dibujito muy lindo para estudiarlo, esto sí se puede tomar, y es, fíjense dónde están las lesiones y cómo es el campo visual, ¿no? Entonces acá está todo, para no aburrirlos, mejor que después ustedes tranquilos lo lean y se lo van imaginando. Muy bien. Ante cualquier patrón campimétrico compatible con una lesión quiasmática o retroquiasmática, tengo que pedir una neuroimagen, ¿sí? Entonces, combinando con la otra clase de las imágenes, ¿qué pediría? ¿Una reso o una tomografía? Una resonancia, ¿no? Yo también pediría una resonancia. Ahora, ¿qué pasa? Si yo en mi hospital o en donde trabajo o el paciente le recuesta una resonancia y tengo una tomo, y bueno, mínimo le pido una tomo. Ya con la tomo, por lo menos si tiene un tumor cerebral, lo voy a poder identificar, ¿sí? Y después igual la resonancia se la va a tener que hacer. Pero bueno, por lo menos. ¿Qué pasa cuando las imágenes son normales? Tengo que pensar en todas estas alteraciones. Yo a veces también pienso en pacientes de consumo problemático, ¿sí? Hay muchos pacientes que tienen alteraciones campimétricas porque tienen alteraciones neurológicas por consumo de sustancias ilegales, ¿sí? Así que es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Muy bien. Bueno, dibujo de campos visuales. Ahí tenemos la curva que dice el escotoma seco central. Muy bien. Nada, seguimos adelante. Escotomas secos centrales pueden ser por neuritis óptica. Mi idea no es cansarlos ahora y ver el campo visual y toda la patología, sino que nada, después cuando vayan viendo todas las patologías van a ir viendo cada campo visual, porque no se van a volver locos ahora. Contracción generalizada de un paciente, esto puede ser por una alteración del nervio óptico no arterítica, opacidad de medias, es unilateral, acuérdense que es unilateral, prequiasmática, entonces pueden ser un montón de causas, pero es del ojo, ¿sí? O del nervio, de ese lado. Y recuerden el tema de la simulación. Y los pacientes que no llevan el anteojo y que le hacen ponele que le ponen la montura, y la montura es muy gruesa, y a veces es bilateral con esa montura, bueno, ahí duden, pregúntenle al paciente si llevó el anteojo o no. Esto para preguntarles. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta alteración? Que es de los dos lados. ¿Qué les parece? Viene el paciente con este campo visual. Doctora, dígame que viene el neurólogo. Doctora, aquí hay una interconsulta. Tengo este paciente con esto, ahora se lo traigo. Este es el campo visual que me trajo. Podría ser un ayón bilateral o un glaucoma avanzado con una lesión central en el ojo derecho. Puede ser. Puede ser. Tenemos que ver, ¿no? Bueno, esto tiene, viste, un remanente visual, que no sé si lo ven bien, que es como acá, tiene como un cosito más gris, no importa, una cosa mínima. Tiene una atrofia del nervio óptico bilateral. Ahora, si un paciente tiene una atrofia del nervio óptico bilateral,
pueden ser por un montón de causas, lo que vos dijiste está perfecto. Ustedes recuerden que todas las patologías del nervio óptico, edema inflamatoria, hemorrágica, evolucionan, si no la tratamos, a una atrofia óptica del nervio. Eso es súper importante tenerlo en cuenta y recordarlo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, escotoma central en el ojo derecho y en el izquierdo una mianopsia altitudinal superior. Entonces, fíjense, en el ojo derecho una neuritis retrovulvar y en la izquierda una no artelítica, una neuritis óptica isquémica anterior no artelítica. Bueno, ejemplos, no quiero que se vuelvan locos. Así tengo un montón de ejemplos. Escotomas centrales bilaterales, fíjense, ven ahí está. Defecto altitudinal inferior binocular, que son por las neuropatologías, ya me dijiste. No artelíticas ojo derecho, no avión. El escalón nasal inferior, que ahí se ve en cómo se veía antes con este Goldman, que se veía así, haciendo esas rayitas, localizador, y el otro es el campo visual nada computarizado con el escalón nasal inferior. Hemorragias homónimas. Eso puede ser por un infarto occipital izquierdo. Un ejemplo. Bueno, y nada más. Pero después cuando van viendo todas las charlas, lo van a ir evaluando. Bueno, muy importante tenerlo en cuenta. El campo visual, como les dije al principio, es el amigo del neurofenómeno. Aunque ahora se usa un montón de los CT.